Buenas noches y antes que nada quiero agradecer al doctor Julio César de León Barbero por la invitación a esta experiencia extra aula. También agradecerles a todos ustedes por su presencia y especialmente también a la Universidad Francisco Marroquín. Muchas gracias y espero que les guste esta plática. A veces es muy en serio y otras veces es un poco irónica. Mucho de lo que voy a hablar acá está contenido en este libro que se llama La Sonrisa Irónica, que escribí hace algunos años, fue publicado hace 3 más o menos, lo pueden encontrar todavía en algunas librerías, por si quieren remitirse directamente al texto. No me gusta hablar sobre cosas que no he reflexionado y no he dejado por escrito. Y la última publicación que tengo es una novela que se llama Un paseo en primavera, que también pueden conseguir en librerías. Mi nombre es Ronald Flores y será un gusto compartir con ustedes algunas de estas ideas sobre la democracia, el mercado y su relación con la libertad de expresión. Quisiera empezar con esto. Yo sé que algunas personas tendrán la prioridad económica, pero quiero referirme al marco político que hace posible la libertad de expresión. Mucha gente menosprecia esto, lo toma por sentado, pero no es así. Si no viviéramos en una democracia, no podríamos expresarnos con tanta libertad como lo hacemos. Si quieren un ejemplo vivo de eso, prueben expresarse libremente en regímenes totalitarios o como Cuba o Venezuela. En términos aristotélicos, para quienes, y por favor si esto es muy simple, diviértanse un poco, pero en términos aristotélicos hablo del libro La Política de Aristóteles. La democracia es el punto medio entre la monarquía y la aristocracia. Para él solo habían estos 3 modelos de gobierno y que oscilaba uno entre otro o se rotaban de una forma aleatoria. Cuando no estábamos en monarquía, estábamos en aristocracia y democracia. Y estos 3 sistemas puros tenían 3 sistemas impuros o corruptos a los cuales se podía caer si no se gobernaba adecuadamente. Obviamente la monarquía era la tiranía, la aristocracia la oligarquía y el riesgo perpetuo de la democracia es la dictadura del proletariado, o, en mi broma clásica, es del lumpenproletariado, como nos ha sucedido acá en Guatemala, ¿verdad? La gente que dice gobernar por los pobres llega y realmente, ¿verdad? Pero el riesgo de la demagogia, o ahora en términos del debate político contemporáneo, del populismo, ¿verdad? En términos aristotélicos, el populismo sería más bien demagogia. Y en la modernidad la democracia surge como un rechazo a la nobleza y la teocracia, aunque el referente clásico es la Revolución de Francia. Una de esas frases, eslogans clásicos de la Revolución de Francia era aquel de que decía: con las tripas del último rey vamos a colgar al último papa. No sé si ustedes se recordarán de esa frase, que era de Danton o Robespierre, ahorita no recuerdo exactamente. Es decir, la democracia en ese momento surge como esta reacción en contra contra la nobleza o la teocracia, porque eran las únicas 2 formas de legitimación para acceder al poder, ¿verdad? La gente accedía al poder porque era hijo de alguien de sangre azul, o bien porque Dios lo escogía o lo bendecía, lo ungía, como ustedes quieran. Y la democracia no. La democracia rompe con estas 2 legitimaciones y busca una legitimación que es tautológica y además es muy difícil de conseguir, que es la legitimación de esa entidad abstracta que es el pueblo. Yo, por supuesto, no tomo como referente la modernidad. Para muchos, en términos políticos, surge de la Revolución Francesa, pero yo, como soy americanista en el sentido amplio del continente, creo que más importante que la Revolución de Francia, sucedida en 1789, es la independencia de los Estados Unidos en 1776, que no solo es anterior, sino que con más profundas consecuencias. También una democracia. Para aventurar unos términos hipotéticos, digamos, que me gustaría debatir con ustedes, si tienen ánimo, en la ronda de preguntas, respuestas, comentarios, críticas o insultos. Es la democracia, es una sucesión regulada del poder en la cual la población refrenda las decisiones de la élite. Mucha gente piensa que lo que es adecuado es una democracia directa, etcétera. De eso hablamos bastante por la mañana.
Pero realmente un concepto democrático, digamos, inferido de los textos clásicos como Aristóteles, Hobbes, Maquiavelo, a mí me lleva a establecer esta hipótesis funcional provisional de una sucesión regulada del poder en la cual la población refrenda las decisiones de la élite. También es un campo semántico regulado, basado en un consenso fluctuante y en conflicto permanente. La democracia siempre está en riesgo, siempre. Una de las cosas que lo ponen en riesgo son los deseos tiránicos de una persona o un grupo que apoya a un tirano, o bien los deseos oligárquicos de un grupo. Oligarquía en términos clásicos, no en los términos marxistas de 90 minutos para entender a Marx, que generalmente son marxismo que saben los compañeros guatemaltecos, es un grupo de personas que gobierna para beneficio de sí mismas. Entonces, en ese sentido, la democracia también está en riesgo de que un grupo de personas llegue al poder y gobierne solo en beneficio de ellos y no de esa abstracción que es el beneficio de las mayorías, entre comillas. Entonces, siempre es un campo semántico regulado, que es como sucede en las casas de ustedes, que hay en toda la sociedad guatemalteca, hay algo no escrito, ustedes nunca lo van a encontrar en las leyes del país, mucho menos en la constitución del país, en ninguna edicto o dictado de la municipalidad, pero todos ustedes saben que en Guatemala hay un código de vestir, por ejemplo, que si alguna muchacha viene con una minifalda demasiado corta, ya saben ustedes qué sanciones le van a aplicar, ¿verdad? No es necesario que esté esto escrito, hay como un consenso, un campo semántico regulado sobre las normas para vestir. Igualmente, si de pronto ustedes tienen un catedrático que tiene una de esas camisas, digamos, abiertas casi hasta el ombligo y lleno de vellos, ustedes van a decir, ¿verdad? Hay un código regulado. Digamos que nosotros estamos en una universidad que apoya la libertad. Y una interpretación posible sería decir, qué bien, ejerce su libertad, y no pasará más, ¿verdad? Pero no, hay un campo semántico regulado con respecto a qué cosas creemos que son buenas y que son malas, que no están escritas en ningún lado, que se basan en un consenso fluctuante, ¿verdad? Quisiera hacer en fin, y en conflicto permanente. Siempre hay conflicto. Por decirles, con este consenso fluctuante es los peinados. Durante mi adolescencia, tener el pelo parado era una cuestión que le decía al papá uno, vení para acá, y lo peinaba antes de salir, porque no era cool. Ahora salir así es cool, ¿verdad? En fin, ustedes se dan cuenta cómo va cambiando ese consenso con respecto a qué es aceptable y qué no, y qué es bueno, qué es malo, qué es cool y qué es loser o quedado, ¿verdad? Lo mismo sucede en la democracia. Y luego la opción preferencial durante la democracia no es la fuerza, entonces la gente no se legitima durante la fuerza, sino por medio de la persuasión. Si los líderes que se están postulando a los cargos de elección popular a partir de una decisión de la élite son capaces de convencer a los posibles votantes, o si no son capaces de convencerlos. ¿Y de qué forma se convencen los votantes? La fuerza ha dejado de ser, digamos, el elemento rector. La democracia, esta es la frase de Churchill, no la pude encontrar directamente, pero la estoy parafraseando acá. Churchill decía algo así como, la democracia es el peor de los sistemas, hasta que se experimentan los demás. Y eso es cierto, la democracia es hecha por hombres, todos y mujeres, todos nosotros tenemos una idea de cómo debería ser idealmente el gobierno, especialmente siempre que digamos estamos en los bares o en los cafés y dialogamos de cómo debería ser el gobierno, todo lo que nosotros generalmente fantaseamos es un gobierno que satisfaciera mis necesidades, ¿verdad? Generalmente porque nosotros somos egoístas por naturaleza y quisiéramos que el gobierno fuera diseñado a nuestra imagen y semejanza. Pero no es así, ¿verdad? Esta cuestión ilusa o fantasiosa no es así, sino que el gobierno que se tiene es el resultado de miles de interacciones humanas. Por lo tanto, es algo que está más allá del individuo, es el que se puede. Traten de mejorar el sistema democrático, luchen por los cambios que ustedes quieran, van a tener o no mi apoyo si es que me convencen, pero si ustedes examinan la historia mundial y ven los modelos políticos, se van a dar cuenta que es un mal sistema, pero los demás son peores. Otra de las bromas, ¿verdad? Siempre que me gusta hacer es el
el símbolo de la democracia no está en el poder ejecutivo, sino que en el parlamento, porque la democracia es deliberativa y es parlamentaria. La broma es esta. Siempre dicen Guatemala tiene un congreso y empiezan las críticas y los epítetos. Bueno, yo creo que tenemos el congreso que justamente representa el país que tenemos. Justamente. Les guste o no les guste, ahí está la representación de cómo somos los guatemaltecos. No es aspiracional, es representacional, que es el poder parlamentario. Y siempre ahora, recientemente vi esta película V for Vendetta porque estaba de moda, ¿no? Y que mis amigos, y que vamos a ver V for Vendetta, y pues terminé yendo a ver V for Vendetta. Y si ustedes se dan cuenta, V tiene un problema con el Parlamento, su idea es dinamitarlo, y ahí, digamos, yo que hago política, dije, este es un aristócrata descontento con la representación democrática y por eso no le gusta. Es un subcomandante Marcos de derecha, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta que es una de las cosas más tristes de esta película, a pesar de que ha sido bien comentada por gente que yo aprecio mucho, pero lo que aspira a Vi es un sistema totalitario extraño, donde las personas son libres de expresarse siempre y cuando usen la máscara que él tiene puesta. ¿Verdad? O sea, si a mí me gusta la libertad, diría, prefiero andar sin máscara y ahí me siento más libre que oponerme ridículamente a tu idea del Parlamento, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo funcionan estos deseos expresados a través del imaginario de la cultura popular. La principal fortaleza o la debilidad de la democracia es que se basa en la educación de los votantes. Rousseau, en el Contrato Social, en sus textos fundamentales o fundacionales de la sociología, ciencia política, etcétera, reflexiona que es temible darle al pueblo, un pueblo ignorante, resentido o ambos, la posibilidad de escoger, porque puede escoger en contra de sus mejores intereses. Ustedes saben que Guatemala tiene una democracia directa y uno de los, digamos, principales figuras históricas del país durante los últimos 50 años, no lo estoy juzgando de ninguna forma más que así, decía que igual vale el voto de un campesino que de un ingeniero. Y es cierto, no debería ser de otra forma si tenemos una democracia directa y representativa como la guatemalteca. No todas las democracias son así y mucha gente no se dio cuenta de que la principal democracia del mundo que sirve como referente no es una democracia directa y popular, como ustedes sabrán, a partir de la conflictiva decisión de la primera elección de George W. Bush, cuando se dan cuenta que esa democracia no tiene esto porque tiene esta consideración de las masas como ignorantes y o resentidas, no tienen un voto directo, sino que ellos tienen los electoral colleges. Está mal, está bien, yo no sé, pero les funciona a ellos y está en sus reglas que ellos aceptan. El problema de la democracia es que debe elegir a los mejores. Por eso siempre digo también esto, ¿verdad? En términos políticos, de sistema, a nivel macro, yo soy decididamente democrático. Pero en términos particulares, en términos aspiracionales, quisiera ser aristocrático. Es decir, que el sistema democrático, donde uno puede elegir libremente, me va a servir para escoger a los mejores y aquellos que se han destacado a partir de sus logros. No como, por ejemplo, esa es otra de las bromas estas históricas que me cuesta mucho con algunos historiadores guatemaltecos. Ustedes se darán cuenta que a los gobernantes guatemaltecos se les juzga por lo que quisieron hacer. Es que era bueno. ¿Por qué? Es que quería hacer tantas cosas. Sí, pero ¿qué hizo al final? Dos puentes y una cuenta bancaria bastante gruesa, ¿verdad? En fin, no se les juzga a los gobernantes por lo que han hecho, sus logros reales, sino porque lo que aspiraron. Para mí la democracia debería ser más bien, debería servir para escoger a los mejores entre quienes tienen más logros. Pero el problema es este, ¿verdad? ¿Quién decide qué es lo mejor? Mi ejemplo inmediato, que me funciona bastante bien en mis otras clases, es este. Muchas muchachas pasan bastante tiempo arreglándose antes de salir a la calle y se ven al espejo, se maquillan, se peinan, escogen combinaciones, o sea, combinarse los colores de los zapatos, el cincho, la bolsa con la chumba y a veces se ven 2 o 3 veces y se dan cuenta que tal vez no combina bien.
se prueban 3 o 4 zapatos antes de encontrar el definitivo, etcétera, y han tomado la mejor de las decisiones cuando salen de la puerta de su casa. Pero ¿cuántas veces ustedes no han sido testigos o partícipes de que cuando llega esta muchacha, que puede ser ustedes o sus amigas a la universidad, inmediatamente todas las demás dicen, ala, mira cómo se pudo venir así, ala, esos colores nada que ver, pues, o sea, ala, pues, ¿verdad? De inmediato. Y eso sucede en un instante, y ustedes se pueden dar cuenta que la escogencia que esta persona tuvo, el proceso de selección lógica, y en términos de en la mañana me cuestionaron esto, ¿no? Del rational choice que esta persona usó, fue lo mejor. Pero el consenso fluctuante no lo aceptó como lo mejor, la juzgó de otra forma. Y esto mismo sucede en la democracia. Entonces, esto es socrático, y yo sé que muchos de nosotros tenemos issues con Sócrates porque es uno de los esbozadores de la sociedad cerrada y totalitaria, pero Sócrates decía que el requisito indispensable para ser ciudadano es la apatheia. A ver, ¿quién me puede decir qué es apatheia en español contemporáneo? ¿Perdón? Exacto, apatheia de hecho es una mala pronunciación y mala traducción griega de mi parte, apatheia. Y es apatía justamente, pero apatía realmente no captura el espíritu de apatheia. Lo que sí captura es esta palabra que se usa en el español contemporáneo guatemalteco, que es cool, ¿verdad? La palabra esta del inglés cool captura esto. Be cool, ¿verdad? Siempre en cuestión, para ser un buen ciudadano de un estado, uno tiene que estar siempre cool. ¿Y qué significa ser cool? Bueno, que cualquier cosa, uno doesn't get hot y tampoco doesn't get cold. Uno se mantiene cool. Ah, es que mira que ahorita va a ser electo fulano y que es que lo que pasa es que si llega al poder y que no sé. Cool, bueno, normal. No, es que si llega a Vengano, tranquilo, no va a pasar nada. Uno de los requisitos indispensables entonces para Sócrates de ser ciudadano es esta distancia irónica o coolness, relajamiento al suave, ¿no? Bueno, aquí entonces empezamos a cambiar y nos damos cuenta que y todo esto lo estoy hablando para que ustedes un poco, si es que, ¿no? Para probar mi punto de que la libertad de expresión solo se puede dar en una democracia y en una sociedad que promueva el libre mercado. Ahí tiene que haber necesariamente un libre intercambio de ideas. Y eso solo se puede en la democracia con gente que ha pautado respetar el sistema como tal, a pesar de que puedan tener diferencias fundamentales con este sistema, pero deciden pautar. Yo lo dije en la mañana que es una de mis bromas marroquinianas, ¿verdad? Pero por cierto, soy egresado de la del Valle, así que tengo algunos issues con la Marro, pero no tanto como si hubiera salido de la San Carlos, ¿verdad? O de otras. Entonces, por favor, aquí hay una distancia no tan cercana. Entonces, alguna de las bromas que yo tengo en términos intelectuales es, si solo fuera una postura retórica, creo que sería adecuado tener a un marxista-leninista hayekiano, ¿verdad? O a un miseniano o un maoísta que siguiera Mises, ¿verdad? En términos retóricos, si esta persona no atentara contra el status quo, porque de pronto, a partir de sus lecturas, él llega al convencimiento que para llevar a cabo a Hayek en Guatemala hay que hacerlo a la forma de Che Guevara, pues, ¿verdad? Está bien. Como ya hemos visto a marxistas neoliberales, ¿verdad? ¿Por qué no ver esto otro? Perdón, son bromas privadas, tal vez, ¿verdad? Libre intercambio de ideas. Entonces tiene que haber un libre intercambio de ideas sin ningún miedo de debatir las cosas que nosotros pensamos, explorando, pero por supuesto siempre defendiendo nuestro punto de vista con ese respeto que se debe para que pueda haber un libre intercambio de ideas. El centro de la vida citadina con la modernidad, salud, cambió de las cortes, cambia de las cortes, donde lo importante eran los monarcas, los nobles, los reyes, y las iglesias, donde lo importante era qué hacían los curas con las monjas, y hacia los mercados. Bueno, ustedes están interpretando algo que no está en mis palabras. En The Letters Concerning the English Nation de Voltaire, que es este filósofo clásico, si no lo conocen, les recomiendo mucho que lo googleen al menos, y si pueden, por lo menos léanlo.
Voltaire invita a visitar el mercado de Londres para encontrar, entre comillas, representantes de todas las naciones reunidos por el bien de la humanidad. Ahí judíos, musulmanes y cristianos se tratan como si fueran de una misma fe y solo aplican la palabra infiel a quienes quiebran. Es decir, que el mercado proponía y lograba conseguir este ambiente donde cualquier persona de distinta credo lograba interactuar buscando el beneficio mutuo. Voltaire en esta carta sobre comercio que está en este libro, pero es otra, expresa una progresión clave para entender la importancia del comercio en el desarrollo de Inglaterra. Esto para mí es muy importante, esto de la nación comerciante versus la nación movida por la nobleza o el clero. Si el comercio que ha enriquecido a los ciudadanos ingleses los ha ayudado a ser libres, y esta libertad como consecuencia ha extendido el comercio y ha hecho posible la grandeza de la nación. Cuando uno lo ve a distancia y la primera vez piensa que esta es una de esas frases cantinflescas, ¿no? Que es como de pronto, bueno, esto, aquello y lo otro, y ahí está el detalle, ¿verdad? O como la clásica despedida guatemalteca es, entonces vos, ¿en qué quedamos? ¿En aquello? Va, está bueno pues, ¿qué era entonces? ¿En qué quedamos? Y en aquello, pues, ahí me llamas, va, ahora, ni siquiera le dan el número 1, ¿verdad? Eso es normal en Guatemala, ese sobreentendido. Pareciera esta frase, ese tipo de frase, pero no lo es. Dice, el comercio ha enriquecido a los ciudadanos ingleses y el de ser comerciantes y ser enriquecidos los permite ser libres. Y esa libertad permite expandir el comercio y por eso mismo la grandeza de la nación. Esto es hacer patria según Voltaire. Aún dudo quién sea más útil a la nación, un noble bien empolvado que sabe exactamente a qué hora se levanta y se acuesta el rey, alguien que se da a sí mismo grandes aires mientras cumple las funciones de un esclavo en la antecámara de algún ministro, o un hombre de negocios que enriquece el país, emite órdenes desde su oficina hacia Surato, el Cairo, y que contribuye al beneficio del mundo. Y aquí viene esta polémica definición para mucha gente de que hace Hume. Hume dice en este ensayo of interest, dice, y eso es algo, bueno, él dice, el comerciante es uno de los principales benefactores de la humanidad. En términos contemporáneos diríamos el empresario es uno de los principales benefactores de la humanidad. Esta es mi broma. Si yo estaría dando esta conferencia, acabara de decir esto en la San Carlos, alguien ya me hubiera tirado algún artefacto, ¿verdad? De distinto calibre, ¿verdad? De un polígrafo, una silla, algo, ¿verdad? Una bala tal vez no, pero tal vez, ¿verdad? Posiblemente. Imagínense esto, que esto es lo que dice David Hume, uno de los grandes filósofos de la historia de la humanidad. El empresario es un benefactor de la humanidad. ¿Por qué nos dice Hume? Veamos, dice, presenta al comerciante como una consecuencia necesaria de la complejidad emergente de una sociedad dada. Un benefactor que satisface las necesidades de los campesinos y artesanos que de otra forma permanecerían distantes y o en ignorancia de los quehaceres del otro. ¿Qué es esto? ¿Verdad? O sea, ya no vimos a una sociedad tan simple como todavía era la ciudad de Guatemala hace 50 años. En el ensayo de Interest, Hume dice esto de que el comerciante es el empresario, el comerciante es el gran benefactor de la humanidad. Y les estaba dando este ejemplo de que ya no nos da tiempo por la sociedad compleja de hacer lo que se hacía en los años 50, 60, 70, de que la gente iba directamente a los lugares donde se elaboraban los materiales para conseguirlo, seleccionarlo mejor y llevarlo a su casa. Imagínense cuánto tiempo gastarían ustedes o sus tías, su familia, en conseguir lo que necesita si hiciéramos este procedimiento. Ninguno de nosotros hace esto, ya nadie. El ejemplo más claro es, vayan por favor si no han ido, no sé dónde han vivido en los últimos 10 meses, pero si no creen en esto, vayan comercial aparte, ¿verdad? Publicidad gratis, a Pradera Concepción o a Miraflores los fines de semana y se van a dar cuenta que la gente ya no va a los lugares donde directamente están haciendo los materiales, sino que va a estos conglomerados donde puede encontrar todo lo que necesita en un mismo espacio. Una de las cosas que más me llamó a mí la atención con esto de surgimiento de estos grandes moles en Guatemala es que los primeros que entendieron este concepto de Baudrillard, de que la sociedad es espectáculo que les estaba hablando, y cómo debía funcionar estos nuevos espacios en el ambiente guatemalteco fueron las adolescentes. No he visto todavía, y he hecho una investigación de campo bastante concienzuda, una adolescente que vaya en fachas a ninguno de estos dos lugares, ¿verdad? Estos lugares sirven para irse a lucir y van, pero arregladísimas, cosa que a mí me agrada mucho, ¿verdad? Por supuesto.
Si ustedes se dan cuenta, los que van en unas fachas que dice uno están fuera de lugar, they're out of place, es la gente mayor. Que así como van al hiperpaís, o al país, o al mercado, de pronto van a esos espacios al cine y se ven fuera de lugar. Se ven fuera de lugar. La gente dice, no entiende, no entienden, esta gente de mayor edad, que una de las funciones de este empresariado es también la convivencia social en un sentido de simulación y de espectáculo. No lo entiende. En fin, regresamos a esta idea de que el comerciante o el empresario es el benefactor de la humanidad porque reúne todas estas cosas que de lo contrario permanecerían distantes o en ignorancia. En Balance of Trade, la función del comerciante está citamente extendida no solo a beneficiarios de una ciudad en particular, sino que beneficiarios del mundo, porque extienden de una nación a la otra los productos de la tierra, de diferentes climas que de otra manera no se conocerían. ¿Verdad? Dice mercado, libertad y conocimiento. Aquí ya vamos más aterrizando en la idea de libertad de expresión. Hume observa en The Rise of Arts and Sciences la imposibilidad del progreso de las artes y de las ciencias en una población que no goza de un gobierno libre. Muchos de mis amigos son, digamos, entre comillas, artistas y quisieran que hubiera un progreso de las artes y de las ciencias. Y como bien lo tiene claro Juárez Paz en muchas de las cuestiones que dice, bueno, es que no podemos tener un desarrollo de las artes o de las ciencias si antes no hay un desarrollo económico del país. Pero eso no es problema de la democracia, ese es el problema del modelo económico. La democracia regula las relaciones políticas. La economía, el modelo económico, esto otro. Pero no va a haber este desarrollo de las artes y las ciencias, es decir, la libertad de expresión, etcétera, si no se goza de un gobierno libre. Nada es más favorable al progreso de la civilización y la educación que un buen número de estados vecinos independientes vinculados por el comercio y la política. Ustedes saben que el conocimiento general o común en Guatemala es que estados vecinos, si son independientes, no se vinculan ni comercial ni políticamente. Eso es lo que dice mucha gente. Y uno dice, al contrario, ¿por qué somos libres? Para relacionarnos. Pues, o sea, para eso somos libres. Cada quien escoge con quién se relaciona. Parte de ser libre. Ni modo que ser libre significa ser ermitaño. O sea en fin. Aprendizaje, ¿no? Ahí está una foto acá de algún lado de Samuel Johnson. Samuel Johnson tal vez no sea Brad Pitt, pero pensaba muy interesantemente, ¿verdad? El aprendizaje, dice, el libre comercio del conocimiento fomenta el aprendizaje. Todos ustedes, y esta es la gran preocupación de los padres de familia, que ustedes tienen algunos principios, pero el intercambio que ustedes hagan con el mundo puede ser que los desvíen de sus principios. ¿Verdad? Entonces, es decir, por favor no vayan a la universidad porque se pueden contaminar con las ideas que circulen acá. Es decir, uno necesita para aprender tener este libre intercambio de ideas. Y con ese libre intercambio de ideas, o a partir de este libre intercambio de ideas, uno va forjando su criterio y su conocimiento. Johnson, en este lugar, A Review of Free Inquiry into the Nature and Origins of Evil, dice, legar pobreza irreversible de generación en generación, solo porque los ancestros fueron pobres, es en sí mismo cruel, sino injusto y completamente opuesto a las máximas de una nación comerciante, que siempre presupone y promueve la rotación de la propiedad y ofrece a cada individuo la oportunidad de enmendar su condición a partir de su propio esfuerzo. Tengo un amigo que es multimillonario y lo critican mucho y dicen, miren, es multimillonario, pero es multimillonario porque cuando sus papás murieron le dejaron esa fortuna. Y uno le puede decir, bueno, cuando murieron sus papás tenía 2 o 3 millones, pero ahora tiene 2 o 3 cientos de millones, es decir, por su propio esfuerzo ha enmendado su condición original. El ingenio, el talento, la creatividad, la imaginación, ¿no? Johnson anota, aquello que ha sido afectado por la conveniencia o elegancia mientras permanecía desconocido fue considerado imposible. Y por lo tanto no habría sido nunca intentado, a no ser por algunos más atrevidos que el resto, que se aventuraron a desafiar el prejuicio y la censura. Y aquí está la libertad de expresión, ¿verdad? La gente que impone las modas, ¿verdad? A mí me decían antes eso. Yo ya no tengo pretensión de imponer la moda, es decir, que de pronto una forma que ustedes adoptan para vestirse, cortarse el pelo o pintarse el pelo, la gente le gusta tanto que la sigue.
Esa es una libertad de expresión, ¿verdad? Nadie, me recuerdo yo cuando estudiaba en mi secundaria y todos usábamos uniformes, alguien que tratara de ser distinto era severamente reprimido. Todavía nos revisaban, me recuerdo, que nos cortáramos las uñas, que tuviéramos cincho, que lleváramos dos pañuelos, uno para los mocos, como decía el padre director, y el otro perfumado por si a alguna dama se le derramaba algún líquido y uno se le entregaba el perfumado. A la hora de las emergencias, uno nunca sabía cuál era cuál, ¿verdad? Entonces, hay riesgos. Entonces, ¿qué pasa, verdad? La gente que logra expresarse libremente, muchas veces logra generar, a pesar del prejuicio, a pesar de la censura, logra generar un nuevo campo que la gente no imaginaba, ¿verdad? Por decirles, ¿verdad? Este gran descubrimiento de los años 60, que muchas de ustedes van a decir, ¿cómo es posible que no hubiera este descubrimiento antes? Pero pregunten, por favor, pregúntenle a sus abuelas, a sus bisabuelas, si todavía están vivas, pregúntenle a la gente mayor, este gran descubrimiento de la humanidad, digámoslo en estos términos para que ustedes sea un poco más amena la conversación, que es el bikini, ¿verdad? El bikini es uno de los grandes descubrimientos de la humanidad. Por favor, levante la mano quien no esté de acuerdo conmigo, ¿verdad? En fin, gracias. El consenso es absoluto. A todos nos gusta. Pero esto durante algún tiempo desafiaba los prejuicios y la censura. Y las personas mayores pensaban que eso no era cómodo. Y mucho menos una expresión de la libertad y del gusto que uno pueda tener de su cuerpo independientemente de la talla que uno tenga, sino que lo castigaban. Y esto ha sido un gran beneficio para la humanidad. Entonces ustedes piensen en eso y piensen en otros campos de la expresión humana, como el arte, como la cultura, como la intelectualidad. Hay cuestiones que son impensables ahora y que después de aquí, o que la gente piensa que es arriesgadísimo hacerlo o decirlo, y de aquí a 20 años a nadie le importa y todos lo celebran. Hay cualidades en los productos de la naturaleza, sigue Johnson, que aún no han sido descubiertas y la combinación de los poderes de las artes todavía por experimentar. Es el deber de cada hombre, dice Johnson, y a mí me parece cierto, procurar, perdonen, este también, por favor, verá, esto es la ilustración, esto es lo que siempre digo porque me toca regularmente cuando doy clases, tanto en Marroquín como en la Andívar o en la del Valle, donde me toca ir a peregrinar y dar mis clases, ¿verdad? Ahora, que no era la situación hace 8 años, cuando yo empecé a dar clases en la universidad, hace 8 años, y luego a los 6 me fui a una beca, estuve fuera 2 años y regresé hace 4. Y desde hace 4 yo me di cuenta de la diferencia. Algo pasó en el cambio de siglo. Algo pasó, no sé si son los celulares, no sé qué pasó. Pero ahora en todas las clases de todas las disciplinas, por favor hagan este examen, hagan este recuento y se van a dar cuenta que en la mayoría de los casos es cierto. Hay más mujeres estudiando en la universidad que hombres. Y desde hace 4 años en todas mis clases, los mejores estudiantes son mujeres. Y los primeros 3, 4 lugares son mujeres. Y no es que yo sea favoritista, nada. Es real. Hace 30 años, y ustedes, y esto lo digo por favor, me encanta decirlo, pero ustedes, damas, jovencitas que están acá, son la primera generación de la historia de Guatemala que da por sentado ir a la universidad. Que no hay ningún conflicto. Es aceptado, esperado que ustedes digan, voy a ir a la universidad. La gente le está dispuesta a apoyarlas. Por primera vez también ya hay mujeres con maestrías y doctorados. Pero esto no era así hace 40 años, ni siquiera hace 10 años. La broma en mi generación es que las mujeres que tenían problemas para conseguir novios, que fueran a estudiar ingeniería en la San Carlos, porque ahí habían 200 hombres contra 2 o 3 mujeres, de plano iban a conseguir novios. Así, les da risa, pero este es un cálculo frío, lógico, estratégico. Ahora no, ahora ustedes van a la San Carlos, a cualquier universidad y se van a dar cuenta que no, que hay más mujeres estudiando ingeniería, lo que antes eran pensados las carreras de los hombres, ¿verdad? Exclusivamente a los hombres. Entonces ha habido un cambio profundo. En la Ilustración no se pensaba así. Kant, que es uno de mis filósofos favoritos, menos en esto, decía que la mujer era lo natural ineducable.
decir, una especie de mascota, ¿verdad? Y esto es cierto, o sea, ustedes se ríen, pero imagínense esto, qué horrible. Durante siglos la mujer no podía ir a la universidad porque decían, ¿para qué va a ir? Pierde su tiempo, no puede desarrollar su intelecto. Eso es lo que decían. Ahora, como les digo, yo veo ese salón y lo que principalmente veo son mujeres. Y entonces ahora para la generación que sigue, incluso un poco para la mía, es al revés. Si uno no está muy bien dotado, tiene dificultades, métase a la universidad y lo más probable es que va a conseguir novia porque hay más mujeres que hombres, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Esas son buenas cosas que han cambiado. Pero durante la Ilustración, y ahora que ustedes están en estos lugares, en estas disciplinas, se van a dar cuenta que dice que la mayor parte de veces siempre que se refiere a la razón, solo hablan sobre el hombre. Y hay que hacer esta aclaración. El deber de cada hombre y cada mujer es procurar que algo pueda ser añadido por su industria, es decir, por su trabajo, por su esfuerzo, por su imaginación, por su capacidad, al acervo, el conocimiento y la felicidad de la humanidad. Algo deben aportar ustedes a esta humanidad, aunque sea, se lo voy a decir así de una forma minimalista, pero de pronto van a decir, es cierto, aunque sea una sonrisa. Aunque sea una sonrisa, pueden aportar al conocimiento y a la felicidad de la humanidad. Con esto termino. Enfrentados a la binaria oposición de una nación feudal o comercial, solo una nación comercial podía fomentar a un filósofé, un libre pensador crítico de las instituciones establecidas. Sin democracia, sin libre mercado, no puede haber libertad de expresión. Sin democracia ni mercado, no puede haber libertad de expresión. Eso es la fórmula. Nosotros vivimos en una democracia, pensamos que eso es por sentado, pensamos que podemos decirle cualquier cosa, pensamos que podemos decir cualquier cosa cuando se nos dé la gana, pero no es así. Las condiciones históricas del occidente como tal, de todo el mundo, ha llevado a esa sociedad maravillosa donde se espera y se protege el derecho que ustedes tienen de decir cualquier estupidez. Y decir cualquier estupidez ha costado mucho, porque antes esto era reglamentado y censurado de una forma totalitaria que inhibía la capacidad creativa de la mayor cantidad de seres humanos. Por ejemplo, verás de mi foto, ustedes, mucha gente como me llamo Ronald, me molesta y dice Ronald McDonald, va, está bien. Y ese fue el Ronald que se levantó y saludó a alguien. Yo me fui a tomar la foto a los 2 días que empezó ese rumor. Dije, esto es de foto, ¿no? Tengo que estar ahí. Y me puse a leer a la par de él y no me comentó nada. O sea, ahí está, ¿no? Es la libertad de expresión. Entonces, esto es, digamos, las bases de la plática de hoy y les agradecería mucho si tienen preguntas, comentarios, señalamientos, correcciones, insultos, lo que quieran. Buenas tardes. Me pareció algo interesante lo que usted hablaba de democracia, que decía que una de la condición de la democracia es la educación de los votantes. Y es realmente la democracia una opción para la sociedad. Muchas gracias. Esta es una broma favorita. En el 2003 yo trabajé dándole asesoría política a 2 partidos y un comité cívico. Bueno, también era partido, pero realmente es comité cívico. Perdonen. Bueno, entonces una de las personas iba en segundo lugar, una de estas personas iba en segundo lugar o tercer lugar de una carrera en particular y la broma era esta. Pero no iba ni siquiera en segundo lugar, perdón, iba en cuarto lugar. Y entonces decía, no es justo. El que va en primer lugar se aprovecha de la ignorancia de las masas y las manipula. ¡Qué fácil! Entonces yo me empecé a reír, tenía que reírme y le digo, si es tan fácil, hacelo vos. ¿Verdad? Bueno, yo también he leído, a pesar de que he leído a Voltaire, a Hume y toda esta gente que me encanta, también he leído mi Og Mandino, mi Paulo Coelho y uno de mis favoritos, realmente les recomiendo mucho sus libros, me encantan, del Carnegie. Y Carnegie dice, bueno, esto podría ser un riesgo, ¿no? Pero una amenaza, pero realmente es una gran oportunidad. Primero hay que educar a las personas, hay que educarlas. Y yo les voy a decir otra cuestión, me hicieron una pregunta a una jovencita que se sentó ahí en la mañana y me gustó mucho que me la hiciera. Me decía, pero las personas, hay gente muy sabia, que sabe mucho, sin tener un título universitario. Y dice, por supuesto que sí. No estamos hablando de la educación formal, estamos hablando de la educación general.
Este proceso electoral que viene, en el que ustedes van a participar, la mayoría de ustedes por primera vez, ustedes el 30% de la población ahorita, 30% de la población que va a votar por primera vez en estas elecciones, ustedes tienen realmente el swing vote en esta elección, lo que ustedes como mayoría joven decida, es el próximo presidente, los próximos diputados y alcaldes del país. Pero este es nuestro sexto proceso electoral. Sexto, desde el regreso a la democracia, obviamente desde el 85. Y todos ustedes han crecido ya con un conocimiento acumulado, aunque vaya a ser la primera vez que voten. ¿Por qué digo esto? Porque han oído a sus abuelos, a sus papás, a sus tías, a sus amigos pelar y contar y reflexionar. Por lo tanto, yo estoy garantizando casi, cuando veo mi bola de cristal en las noches y me pongo mi sombrero y tal, lo que yo veo es que esta va a ser una elección donde la gente va a votar cruzado de nuevo. Y vamos a tener el Congreso más disperso posible porque la gente va a escrutar y va a ver y quién es el que va en el primer puesto y quién va en el segundo y quién va en el tercero. Y como tienen tantas opciones que escoger, van a escoger lo que más les convenga a esas personas. Es decir, hay un conocimiento acumulado, un aprendizaje de esta gente, a pesar de que nadie tiene una, digamos, ¿verdad? O no tienen los 5 millones de gente que está empadronada, no tienen ni maestría ni doctorado en democracia electoral. No lo tienen, pero van adquiriendo este conocimiento. Y este conocimiento es rudo. El ejemplo que usaba en la mañana es, siempre le recomiendo a la gente que quiere ser candidato que se vaya a lustrar los zapatos y le hable al lustrador mientras le está lustrando los zapatos de sus planes electorales, o sea, algún campesino, o peor aún, pero más aconsejable, a un brocha. ¿Verdad? Ustedes, si no saben qué es un broche, es aquella gente que está colgando de la camioneta, que va gritando el rumbo, ¿verdad? Guaquito, Guaquito, Colonia, terminal. ¿Verdad? Si ustedes convencen a esa persona, ya ganaron la elección, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque es gente que con una mirada y con lo que ustedes están hablando los calibran. Y dice, mira, o sea... Y la gente, ustedes hagan un focus group, no sé si vieron esta película, se la recomiendo si no la han visto. Por favor, véanla si les interesa, que se llama Our Brand is Crisis. La pasaron en HBO, la rentan en cualquier lugar. Por favor, no compren pirata. A mí me afecta como autor, se los digo sinceramente. Si no fuera por eso, no tendría mi mansión en Beverly Hills. En fin, no compren pirata. Vayan a ver esta película que se llama Our Brand is Crisis, que es sobre la elección de Goni Sánchez de Lozada en Bolivia, cuando Goni ganó la elección y perdió el gobierno. ¿Y qué hacía esta gente? Que nadie hace eso, ¿verdad? También bromeo con esto, lástima que están grabando esto, pero la broma que yo tengo es, vean a los candidatos presidenciales principales, ¿verdad? Piensan que hacer campaña política es desgastante, trabajando duro, es despertarse en la mañana y desayunar en lo que antes era el Hotel Dorado Americana, almorzar en el Camino Real y cenar en el Intercontinental. Y eso es lo que ellos piensan que es desgastante, ¿verdad? Muchos de ellos, ¿verdad? Es lo que hacen más bien, ¿verdad? Pasan en reuniones en la zona 10, zona 14, o sea, dice uno, pero ¿verdad? O sea, realmente. Entonces, en esta película, lo que hace el grupo de campaña es que junta a gente de barrios y los pone y les dice, miren este anuncio, ¿qué piensan? Y la gente, pues, dice lo que piensa. Y esta gente tiene un conocimiento, como le digo, agarren a un grupo de 20 maquileros a la salida de una maquila y le dicen, mira cuánto ganaste hoy, 30 pesos. Yo te pago lo mismo, venite una hora a un focus group y me contás qué pensás de estos candidatos que te voy a enseñar. Esa gente le va a dar una bajada de cuero, un análisis tan profundo. Aquel no, ese es quedado, es un loser, míralo cómo se para, mira cómo habla. Mira qué dice, no, ¿usted va a votar por usted? No, no va a votar. ¿Y por qué? Es que no me gusta. Ya, ahí tiene el análisis. Es decir, hay un aprendizaje instalado ya en el pueblo sin que tengan maestría o doctorado. Entonces, no solo estamos hablando del conocimiento, pero aquí también estamos hablando de una cosa que me gusta hablar mucho cuando hablo de la educación en Guatemala, es una paradoja que Borges decía, que dice, bienaventurados los ricos sin soberbia y los pobres sin resentimiento. Bienaventurados los ricos sin soberbia y los pobres sin resentimiento. ¿Verdad? Es que no hay, ¿verdad? En fin, otra pregunta, comentario. Mi pregunta va por la línea de qué pasa con la calidad del arte,
según usted, ¿qué es arte? ¿Qué es arte? ¿Qué expresa el arte? También pues, existe algún término, alguna manera de que el arte solo sea algún tipo de transmisión de un mensaje. Y hasta cierto punto he visto que muchas posturas dicen de que el mercado ha hecho corrupto al arte por el hecho de que se vuelve menos rentable. Entonces, yo no sé hasta qué punto esa es una visión crítica clásica del arte. Te agradezco mucho y es una de las cosas que más he debatido. Te lo voy a responder de dos perspectivas. Primero con Kant. Kant preguntaba qué es la belleza, ¿no? ¿Qué es la belleza? Y una de las respuestas que él da es aquello que está autocontenido. Hay un lindo cuento de Kleist, que es uno de los Kleist, de los cuentistas narradores más importantes de Alemania romántica. Y el cuento es una mujer muy bella, una joven, ¿no? Lolita, tipo Lolita, es decir, una muchacha entre 13, 15 años, que realmente es bella. Y la gente se acerca y la admira y dice, qué muchacha más bella. Yo sé que muchas de ustedes han pasado esa etapa, ¿verdad? Dice, qué muchacha más bella, más linda. Mira, es hermosa. Como Remedios la Bella, digamos, en 100 años de soledad, etc. Y alguien comete la imprudencia, en este cuento, de acercarse a esta muchacha y le dice, eres bella, eres realmente hermosa. Y entonces la muchacha empieza a tratar de ser bella. Y al tratar de ser bella se vuelve horrible, ¿no? Porque se sobremaquilla, etc. Es decir, la belleza era autocontenida cuando no tenía idea de que había una relación con el mundo exterior por tratar de satisfacer los deseos de belleza del mundo exterior, porque cuando ella trata de hacerlo, se deforma. Es una parábola, ¿no? Es una fábula. Puede ser o no cierto. Entonces tenemos esta idea de la belleza. Y otra cuestión que me gusta mucho, por favor, algunos de ustedes han oído de Edmund Burke, o Burke, digamos, ¿verdad? Edmund Burke, este filósofo inglés. Él escribe un libro fundamental sobre la maldad de las revoluciones, haciendo un análisis de la Revolución Francesa. No, o sea, él está en desacuerdo con la revolución, dice que no llevan nunca a nada bueno. Pero aparte de ser un filósofo de la política, también era un filósofo del arte. Y Burke establece la diferencia entre lo bello y lo sublime. Y si lo bello es esta cuestión que nosotros observamos y está autocontenida, lo sublime es lo que se experimenta, según Burke, frente a las cataratas o frente a una tormenta en el mar, o también frente a algunas mujeres. En mi caso, por ejemplo, cuando yo era joven, me gustaba lo que yo creía que eran las mujeres interesantes. Después descubrí que era más apropiado llamarles problemáticas. Perdonen, reírme realmente me costó muchas lágrimas de hace muchos años. Pero a veces pasa, ¿no? Que uno está frente a una mujer o catarata o esta idea de tormenta en el mar y uno siente que eso es inconmensurable, o sea, que no tiene medida, que es algo que se extiende, como nos pasa a veces cuando estamos enamorados y vemos el cielo y decimos contemos las estrellas. Imposible, lo sublime no se puede contener. Por eso les digo, a veces pasa con las mujeres. Hay una novela que me encanta el título, la novela no tanto, pero le dice un hombre a una mujer, el huracán lleva tu nombre. Esa mujer no es bella, es sublime, o es apasionada, pero no es bella, porque no logra autocontenerse, digamos, ¿no? Bueno, entonces esto es la idea que se tiene del arte de la época romántica, ¿no? Y el artista solo, aislado, creando su arte sin pensar en el mercado. Digamos que yo me considero un poco artista, ahí está mi página web, ahí están los libros que he publicado hasta el momento, 11, 6 novelas. Mi primera novela a los 26 años ganó el premio más importante de Guatemala, ya no puedo ganar ningún premio en Guatemala después de esa porque ya gané el premio más importante. Me considero un poco artista y lo digo con mucha humildad. Ay, Dios mío. Ahí están, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? A veces hay que echarle salsa a los tacos. Bueno, por favor. Es un dilema que uno enfrenta como creador. Me dicen, ¿para qué escribís? ¿Para el mercado? ¿Te estás corrompiendo? Etcétera.
Pero no, uno también escribe o es artista o pinta o esculpe o hace música, que yo siempre he tenido en mis clases muchachos que han tenido mucho entusiasmo por las artes y muchos de ellos han llegado muy lejos en su arte, afortunadamente. Estudié un tiempo con los Malacates en los que ahora son los Malacates y me encantan y los apoyo y me encanta su música en la del Valle. También le di clases a la gente que son de la banda de One Eye Chicken ahora, de los Malacates, perdón, de la Gran Calabaza. Es decir, es un mundo que a mí me gusta y que yo, como le decía otro amigo, un muchacho, a sus padres que le gustaba jugar fútbol y los papás no decían, no, nunca vas a llegar nada, y hoy es Carlos Ruiz, ¿verdad? ¿Verdad? Es decir, hay otras formas de éxito, el arte es una de ellas. Y entonces, uno como artista en el medio capitalista quiere también que la gente conozca lo que uno está haciendo y no es venderse. ¿Verdad? Siento yo como artista, y esto no lo pienso, sino que lo siento, que es una de las grandes cosas que a mí me gusta siempre con mis alumnos. Por favor, opinen racionalmente, digo. Muy bien, bueno. Empezamos la clase, la dinámica, preguntas-respuestas. De pronto, alguna muchacha o un joven. Sí. Fíjese, profesor, que yo siento. Usted dice, bueno, estamos en clase, no estamos en terapia colectiva, ¿no? O sea, si usted me va a decir algo, diga, yo pienso, yo opino, yo considero. Ahora, si usted se siente, es que estamos en un grupo de terapia, ¿no? Sobre sus emociones, sobre sus sentimientos. Pero aquí sí yo siento que uno necesita exponerse y venderse en el arte significa dejar de hacer lo que uno quiere. Si uno tranza lo que uno quiere hacer realmente, se acabó el arte y es comercio. Pero si tú estás haciendo lo que quieres y tienes una gran plataforma para hablar o para que tu producto se conozca, eso es el arte. Y tiene la gran ventaja, a diferencia de la gente que estuvo en la Edad Media, que el capitalismo promueve que tu arte sea conocido, valorado por el mundo. O sea, todos nos gusta algunos cantantes en especial, ¿verdad? A todos nos gusta. Y qué triste sería vivir en la Edad Media donde esa gente yo nunca pudiera haberla conocido, porque no habían medios para conocerla. Esas canciones que uno llora o cuando uno es patojo, hace su lista de canciones, quema un CD, se lo va a dejar a la patoja así como, mira, te grabé un CD, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Ahí lo oís cuando estés pensando en mí, ¿verdad? Esa cuestión es sublime. Si fuéramos en la Edad Media, nunca lo conoceríamos. Es decir, tenemos como artistas el privilegio de crecer en esa sociedad que facilita el intercambio sin que este intercambio sea vendernos. Usted mencionó que sin democracia ni mercado no puede haber libre expresión, pero Hayek menciona también que no necesariamente si tenemos libertad política no nos garantiza una libertad civil. Mercedes, ¿no? Mercedes. Miren, un consejo se los voy a dar ahora, están en segundo o tercer año, se los voy a dar, por favor, síganlo. Muchos de ustedes, se los digo honestamente, por favor, síganlo, realmente, los exhorto a que lo hagan. Muchos de ustedes se sientan en clase con un montón de gente que ustedes no saben cómo se llama, menos cómo se apellida, y que le dicen colocho, chato, ¿verdad? En el mejor de los casos. Conozcan a esa gente. Sepan cómo se llaman sus compañeros, se los digo hoy, un montón de gente que ustedes no saben cómo se llama, ustedes se sientan con ellos todos los días, averígüenlo. Y sepan cómo le gusta a esa persona, cómo le dicen. ¿Verdad? Puede llamarse de una forma, pero le gusta que le digan de otra. Averígüenlo, a propósito. Una compañera de ustedes hizo esta pregunta que es importante, por supuesto. La libertad política no garantiza las libertades civiles, eso es cierto. ¿Cómo puedo yo contrarrestar lo que dice Hayek si pensó más que yo, escribió más que yo? No puedo, eso sí. Ahí estuvo, tienes razón. Próxima pregunta. A ver, dime, ¿cómo te llamas? Valeria. Muy bien, Valeria. La atención es hasta qué punto la libertad de expresión, que es el tema de su charla, no es limitada a través de la presión cultural de un estatus. Por ejemplo, en este auditorio creo que es el lugar donde menos libertad de expresión se pudiera denominar de casi que de todos los estratos sociales. O sea, eso, entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo es la libertad de expresión? Dos cosas, ¿verdad? Voy a hacer una, como me gusta, voy a hacer una respuesta elíptica para llegar al punto.
La última vez que estuve en Libre Encuentro, y lastimosamente no fue con mi colega Karen, que también hemos estado los dos en Libre Encuentro, nos ha gustado mucho. Un buen intercambio, además siento que es mi aliada porque generalmente me toca con izquierdosos. Perdonen. Lo que se analizó fue la encuesta que hizo Prensa Libre. Entonces mucha gente decía de cómo se sienten los guatemaltecos de Guatemala, etcétera, y la gente hizo especulaciones, elucubraciones o argumentos muy importantes. Pero ¿qué fue lo que yo quise resaltar en este porcentaje que sacaba la encuesta de qué piensan los guatemaltecos, que está en la página de Prensa Libre, chequéenla, que decía que los guatemaltecos no hacen cosas que quisieran hacer porque temen el que dirán? Y ese era un 92% de la población en Guatemala teme el que dirán. Y por eso no hacen cosas que los hacen sentir bien. Yo creo que no es así lo que tú dices del auditorium y tal. ¿Por qué? Porque si tú ves esto, y los invito porque también me gustaría seguir compitiendo con Luis Figueroa para ver quién tiene el puesto más visitado en Blog Galaxia, ¿verdad? Si tú ves este blog y lo lees con alguna frecuencia, y te voy a enseñar una de las portadas de uno de mis libros. Espero que esto no quede grabado. Esa es una portada, ¿no? El libro es sobre el erotismo, la filosofía y la pornografía. De eso trata la novela. Es arriesgada. ¿Es de mal gusto? De ninguna forma. Esto es arte, realmente. Y yo no tomé las fotos, por cierto. Me hubiera gustado, no lo hice. No soy fotógrafo. ¿Para qué voy a hacer cosas mal? No estuve en las sesiones de fotografía tampoco, pero me gustó compartir el concepto. Y me está diciendo que estamos en uno de los salones más constreñidos para la libre expresión. Nadie me está constriñendo. También hay un límite, ¿verdad? Hablábamos hace unos minutos sobre Francis Bacon, un gran artista, pintor, que le dieron honores en Inglaterra, la reina, el rey, llegó una hora tarde a la exposición y llegó desnudo. ¿Eso es libertad de expresión? Hasta cierto punto. También es mal gusto, ¿verdad? O sea, yo podría desnudarme aquí enfrente de ustedes para mostrarles un punto, pero no es así. O sea, podemos expresar otras cosas. Y por eso te digo, sí hay un medio. Regresando, ¿verdad? La pregunta es muy importante, ¿por qué? Se lo voy a decir porque ustedes son jóvenes, ¿verdad? Yo conozco a muchas jovencitas que han sido mis alumnas, que han sido mis amigas, que han sido mis profesoras, que han sido mis colegas, que se van a quedar con el novio el sábado por la noche. Y el domingo en la mañana llegan a la casa y los papás les dicen, mira, ¿y qué tal, cómo te fue con la fulanita? Bien, estuve en la casa de mi amiga toda la noche, pijama. Qué bonito fue. Ah, es que yo la llamé, dice el papá, ¿verdad? Pero en fin, ¿verdad? Es decir, 92% de la población de Guatemala vive pendiente del que dirán, y por ese 92% no hacen lo que les gustaría. La libertad de expresión, que es el tema de esta clase, de esta conferencia, está constreñida por muchas cosas. Por eso quería regresar también a la frase la frase de Samuel Johnson. El deber de cada hombre y cada mujer procurar algo que sea añadido al acervo del conocimiento y la felicidad. Expresarnos no significa transgredir, a veces sí. Yo una vez, uno de los muchachos que estudiaba acá, me recuerdo, su mamá era mi colega, fuimos, yo no lo conocía, o sea, no lo conocía como persona, lo conocía como alumno, que es una cara, un hombre, cuando uno pide pasalista, algún comentario. El muchacho estábamos cenando con su familia, mi familia, etcétera, y otras personas, y de pronto salió con una guitarra y nos dijo, quiero que me escuchen cantar. Y pues está bien, ¿no? Yo dije, ojalá que no desafine mucho, y además ya tenía yo unas copas de vino, y dije, bueno, que toque el muchacho su música. Y el muchacho empezó a cantar una canción tan hermosa, realmente hermosa, ¿no? Donde uno podía ver que en su alma había añoranza, y había de ternura, y había
cariño por la gente que estaba cerca de él. La canción era un poco tonta, era de un muchacho solo que quiere expresarse, pero realmente la canción era sublime. Terminó de cantar y obviamente dijo, bueno, me voy a ir a mi cuarto y tal, y se fue a seguir jugando en Nintendo, lo que estuviera haciendo. Pero se expresó. Y expresarse a veces significa sacar la belleza que uno tiene adentro. Y por eso es que, digamos, yo quise escribir, porque me recuerdo que cuando estaba joven y tal, alguna vez alguien dijo, el arte es la expresión perfecta de los sentimientos y las emociones. Imagínense esto, la expresión perfecta de los sentimientos y las emociones. Yo quiero ser artista, o sea, todos nosotros, se los aseguro, han escrito una carta o un email de amor que no han mandado. Y donde en ese email lloraron y escribieron y borraron y estaban a punto de mandarlo, decían, lo mando, no lo mando, voy a hacer el ridículo, ¿qué me importa? Yo la amo, no, se va a reír de mí. Pero en eso habían expresado todo. Mira estas cosas que estoy diciendo en ese salón que tú dijiste que no me iba a permitir hacerlo. ¿Hace falta estar desnudo para eso? No, de ninguna manera. Puedes expresarte dentro, y esto es una de las cosas que más lucho con mis amigos artistas. Siempre dicen, quiero escribir la gran novela. Les digo, deja de decírmelo, hazlo. Quiero expresar todo lo que llevo adentro. No todo. Trata de no expresar todo lo que llevas dentro. Haz algo, ¿no? Haz algo con lo que tienes. Una broma una vez cuando estaban discutiendo unos amigos fundar 4 grados norte, se había inaugurado, y estaba uno de estos mis mejores amigos, así ya borracho, y le dice a Emilio, ¿no? Que yo aprecio a todos ellos, ¿no? Y a Emilio le dice, mira vos, esta tu calle es demasiado fresa, le dice. Es como para vestirse con un tutú rosado, con una boombox, con música de Timbiriche de los 80 y andar en patineta así en toda esta calle porque es fresa. Entonces Emilio se le quedó viendo y le dice, ¿qué te detiene? ¿Quieres hacerlo? Hazlo. ¿Verdad? Es voltearle la ironía. Si eso lo quería hacer, que lo hiciera. Obviamente no era así, ¿verdad? Pero es, ¿qué tenemos dentro? ¿Qué queremos expresar? Hazlo. No todo lo que queremos expresar es bueno. Y si no, vean el triste ejemplo de Virginia Tech. Y eso para mí, por eso es que yo soy cristiano, ¿no? Esto se pudo haber prevenido con un poco de cariño para este hombre que era el hombre menos aceptado por un grupo de estudiantes durante toda su vida. Con un poco de cariño y atención les aseguro que eso nunca habría sucedido. Por supuesto que habemos personas como yo que hemos sido rechazados toda nuestra vida y nunca fuimos populares en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad, y que nos dijeron apodos y nos pegaban. Si estamos en una universidad, en un establecimiento, venzan esas barreras, conozcan a la gente que están con ustedes, aprécienlas, escúchenlas. Todos tenemos algo bello que decir. Y eso es la libertad de expresión, no decir groserías, ¿no? Venir acá y decir, bueno, para probar que no hay libertad de expresión acá, eso es fallar en la libertad de expresión. Está bien, muchas gracias.